Gracias por acompañarnos en esta clase sobre liderazgo relacional. Toda persona es un líder, por lo menos a nivel personal y relacional. Y en la primera porción aprendimos que somos un real sacerdocio y algunas funciones de un sacerdote. ¿Sabía usted que cuando Moisés sacó al pueblo de Egipto no habían sacerdotes? Los sacerdotes no fueron nombrados hasta que hubo extremo pecado entre el pueblo. Durante algunos años, Moisés dirigió al pueblo por el desierto sin sacerdotes, porque el pueblo guardaba la alta autoridad moral de Dios. Pero cuando comenzaron a alejarse de la dirección de Dios, los sacerdotes fueron nombrados para guiar al pueblo a vivir conectados con Dios y obedecerlo. Cuando vivimos en relación y sumisión a Dios, su vida y su poder fluyen hacia nosotros y por medio de nosotros. Nuestro liderazgo relacional y autoridad está directamente conectado a nuestra sumisión a las leyes morales o rectitud y el corazón de Dios, Él es quien delega esa autoridad a nosotros. Las relaciones pueden ser difíciles y riesgosas en muchos de los casos. El liderazgo exige que a medida que cada uno camina hacia su propósito y destino, entramos en ese riesgo en donde otros pueden distraernos o traicionarnos. Ningún líder está libre de dificultades, abandono y traición. Incluso Jesús estuvo a veces frustrado, abandonado y traicionado. Pero Jesús estaba seguro en su relación con Dios y se centró en cumplir su propósito del reino a pesar de lo que otros decían o hacían. El liderazgo relacional toma valentía y amor para comunicarse claramente y confrontar cuando sea necesario, manteniendo la conexión y echando fuera todo el miedo que detiene el amor. Hay un cierto nivel de confianza y vulnerabilidad de entrar en una relación sabiendo el riesgo de ser herido y o no conseguir lo que se desea. Cuando manejamos en las curvas peligrosas de las relaciones, si entramos en temor, nos podría llevar a controlar las cosas y a otros para protegernos, pero así perjudicaríamos nuestro liderazgo. Sí, a veces las acciones de otros traen temor a nosotros, pero cuando somos vulnerables y manejando las dificultades con humildad, enfrentándonos al peligro de conflicto, confrontación y cambio, encontraremos la gracia de Dios que nos da el poder que necesitamos para edificar la intimidad y la confianza en nuestras relaciones. Recuerdo que cuando nos casamos, sentí la gran magnitud del pacto que había hecho. Y fue un poco aterrador también, porque hacer un pacto significaba que me estaba comprometiendo al riesgo de experimentar dolor, sufrimiento, dificultad y pérdida. Yo recuerdo que esa noche estabas un poco serio, Callado. que estabas pensando en la magnitud de lo que habías hecho. Pero también, por otro lado, el pacto abrió la posibilidad de experimentar el gozo y la bendición especial del amor y la amistad. Un liderazgo relacional saludable requiere escoger perdonar de manera continua. 490 procesar el dolor y liberar las ofensas. Y en las clases sobre comunicación y conexión hablamos de cómo comunicarnos y cuándo es necesario confrontarnos de una manera saludable y también a perdonar. Los líderes buscan poner límites adecuados y saludables en las relaciones y de aplicar las consecuencias apropiadas cuando se cruzan los límites. Ellos no manipulan ni controlan a otros, ni permiten que otros los manipulen y controlen. Aunque somos líderes, no tenemos el control, como dice Danny Silk. Como líderes, somos responsables de todo, pero no podemos controlar nada. En las clases seguros en Dios y proteger lo que valora, aprendimos que líderes saludables y seguros en Dios reconozcan y enseñan a otras personas que tienen el poder de ser responsables de su propia vida y futuro. Y no hay necesidad de controlar o ser controlados o manipulados por otros.
En 1 Corintios 3:9 dice que usted es el jardín de Dios y la viña y el campo bajo cultivo. A cada uno ha sido dado un jardín y un territorio para cuidar. Yeah. Y la parábola de los talentos de Mateo 25 nos enseña que para expandir nuestra mayordomía debemos ser buenos administradores de nuestro propio jardín o de lo que se nos ha dado Dios. Correcto. Jesús tenía 12 discípulos que estaban cerca de él, cada uno con diferentes tipos de personalidad y dones, a quienes él convirtió en líderes del reino. Yo diría, o le preguntaría a usted, ¿quiénes son las 10 personas principales en su jardín, junto con su pareja y familia, que Dios quiere usar para bendecir y ser bendecidos por su relación con ellos? Haga un inventario. ¿Quiénes son las personas o las ramas de la vid que son parte de su sección en la viña de Dios, que Él quiere que usted riegue, cultive y cure? Las relaciones en orden de prioridad son su pareja y sus hijos. Su fruto sale de las relaciones que Dios le da. Pídale a Dios que le muestre quién es parte de su jardín y asegúrese de invertir energía, oración y cuidado extra en esas relaciones. Algunas relaciones son como nubes sin agua para nuestro jardín. Dios no le está pidiendo que invierta su energía en todo el mundo, en mucha gente. Jesús solo tenía 12. No somos responsables de controlar a los demás, fijando, protegiendo, rescatando o cargando su carga. Somos responsables de mostrar empatía, alentar, compartir, escuchar, ser honesto y confrontar cuando sea necesario. Nuestro deber es animar a otros a encontrar y usar lo mejor que hay dentro de ellos para tomar decisiones y aceptar responsabilidad de su propia vida y acciones. Comparta con ellos su fe basada en la voluntad de Dios y su promesa en 2 de Pedro 1:3, donde dice que Él ya nos ha suplido todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Y como sacerdotes, guiarles a encontrar a Dios por sí mismo. Como dijimos antes, toda persona es un líder en algún nivel, al menos personal y relacional. Hoy bendecimos su función y liderazgo con propósito. Mi esposa y yo lo afirmamos y lo celebramos. También le desafiamos a no comprometer su propia integridad, carácter y madurez, sino más bien a someterse a Dios y humillarse bajo su poderosa mano para que Él le exalte y sea exaltado en su vida. Santiago 4:10 dice: humíllense delante del Señor, sintiéndose insignificante ante Él, y Él los exaltará. Hará que su vida sea significativa. Cuando nosotros nos vemos como insignificante ante Él nos exalta. Hará nuestra vida significativa. Wow. Como sacerdotes reales, adore y ministre al Rey sobre todo. Manténganse conectados en unión vital con la vid, en íntima relación que producirá fruto para su gloria. Amén. ¿Cómo? Diariamente, abrazando la plena majestad de Cristo, aprendiendo a entrar en su presencia para ser transformados a su imagen y reflejar su gloria, reflejar su poder y reino a un mundo necesitado a través de su vida, sus relaciones, su liderazgo. Amén.